Una nueva edición desde el colegio. Mi nombre es Angélica Rodríguez, de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Marcos Amador Tenorio. Él es coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y vamos a conversar acerca de la importancia de la reforma procesal laboral y la labor de la comisión del colegio en esta reforma. Bienvenido. Muy buenos días, Angélica, muy buenos días a los televidentes y un gran placer estar aquí desde el colegio. Gracias, Marcos. Se ha hablado muchísimo acerca de la reforma procesal laboral en los últimos días. Y acá, pues desde el colegio, nosotros queremos conversar pues acerca de cuáles son esos principales beneficios que la reforma nos brinda a toda la ciudadanía, Marcos. Bueno, para empezar es importante decir que Costa Rica reforma un código de trabajo en 1943, valga decir más de 70 años de reforma de un código ya un poco añejo. Y añejo digo porque es un país que cambia del año 43, que exporta 3 productos al mercado mundial, en este orden, café, banano y cacao, a un país que en el 2000 pasa a exportar 5.000 productos al mercado mundial. Y esto hace que el código de trabajo que teníamos del año 43 se quede un poco rezagado con relación a lo que debe ser la relación obrero-patronal. Okay. ¿Qué ventajas le ofrece la reforma procesal laboral a los patronos? Lo más importante a los patronos son 2 cosas, pero me parecen cruciales. Uno es que le da al patrono la posibilidad de que rápidamente los procesos laborales que se incoan contra los patronos terminen de forma más inmediata. Eso se llama certeza jurídica. Esa certeza jurídica que todos necesitamos y que el patrono obviamente también ocupa, es lo más importante. Y me parece también que es importante decir que la gran mayoría de patronos, gracias a Dios, en el país cumplen con la legislación laboral, mientras que hay una competencia desleal con otros patronos que no cumplen con esa legislación laboral, y nos parece que esta reforma viene a poner en buen recaudo los derechos de los trabajadores, y esto hace que entonces haya una competencia leal entre todos los trabajadores y los patronos, para que todos los patronos cumplan con la normativa tal y como establece la ley. ¿Qué pasaría con esos patronos que son los menos, que no están cumpliendo con, ¿verdad?, lo que tienen que cumplir? ¿Qué pasaría ahora con esta nueva reforma? Bueno, efectivamente, la legislación le da, digamos, más músculo al Ministerio de Trabajo, por un lado. Se crean procesos accesibles, rápidos, desde el punto de vista de la conciliación, de la mediación y el arbitraje. Y también le da la posibilidad, entonces, taxativamente en el código se le dice al patrono qué es lo que debe mantener documentado. Esto hace entonces que el patrono que antes o hoy no sabe efectivamente qué es lo que tiene que tener documentado en caso de que lleve un proceso judicial, porque antes tenía que pagar un abogado para que le explicara qué era la reversión de la carga de la prueba, por ejemplo. Hoy le dice claramente qué es lo que tiene que mantener documentado, le dice cuáles son las consecuencias de no tener eso documentado, le dice, por ejemplo, en el tema de la carta de despido del artículo 35 del Código de Trabajo, cómo es que esta se debe hacer y a dónde se debe poner, de tal forma que le da más certeza al patrono para que el patrono tenga más claramente las reglas establecidas. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la gran mayoría de los patronos son minis y pequeñas empresas, y esas minis y pequeñas empresas muchas veces ignoran los temas laborales porque nacen de forma inmediata, sin tener mayor asesoría, y con una legislación que incluso, vean qué cosa más interesante, pone los principios del derecho del trabajo y los derechos sustantivos y los derechos procesales en el mismo código. Realmente, desde el punto de vista de la técnica legislativa, esto nunca ha sido así, porque lo que se ha pretendido siempre en técnica legislativa es que los principios del derecho en general estén inscritos en la doctrina. Bueno, Costa Rica innova en este sentido, poniendo principios de derecho procesal y laboral dentro de la misma norma. Y además le da una certeza a los jueces, porque a juez le dice efectivamente cómo es que debe valorar cada una de las pruebas. Okay. ¿Cuál podría ser ese ABC para los patronos, y que son la gran mayoría que hablabas, que son pequeñas y medianas empresas, que tienen, que tienen sí o sí que saber, ahora que entró a regir hace unos cuantos días la reforma? Podríamos hablar de 4 cosas puntuales, digamos.
Hay un cambio, una innovación muy importante en el tema de la carta de despido. El artículo 35 se reforma el Código de Trabajo diciendo que todos los patronos que despidan a un trabajador sin responsabilidad patronal, esto es, sin pago de prestaciones, deben obligatoriamente crearle una carta de despido y esta debe puntualizar pormenorizadamente los motivos por los que fue despedido. Y si el trabajador no recibe esa carta de despido, ya tiene que enviarla al Ministerio de Trabajo por correo certificado, si no es para llevar personalmente, a más tardar en 10 días. Y lo más importante de esa norma es que en el párrafo final de esa norma dice que en caso de que haya contención, solamente esos motivos puntuales que se puso en la carta son los que se van a disputar en los tribunales. La otra cosa importantísima en materia de derecho individual es que hay un cambio sustancial en el tema de la discriminación. La discriminación que hoy está en el 618 del Código de Trabajo pasa a ser el 410, que se concatena con el 404 del Código de Trabajo y eleva de 4 causales de discriminación a 15 causales de discriminación y además deja un número de apertos. Aquí lo importante que tienen que saber los patronos con relación a este tema es que una cosa es la discriminación per se y la otra cosa son los perfiles ocupacionales que un patrón ocupa. Mucha gente confunde, bueno, voy a poner un ejemplo tal vez extremo. Si un trabajador, si yo ocupo un guarda de seguridad, un requisito sine qua non debe ser que ese guarda no sea ni ciego ni que ande en silla de ruedas. Y eso no es discriminación, ese es el perfil ocupacional que yo ocupo. De tal forma que yo le digo a los patronos que no se asusten mucho con este tema de discriminación, porque realmente tenemos el tema de los perfiles ocupacionales y por otro lado códigos de vestimenta. Cuando se habla de que una persona ahora con el uso de los piercings y los usos de los tatuajes en el empleo, bueno, eso es muy sencillo, la jurisprudencia viene sosteniendo que no se les puede prohibir el uso de esos de tatuajes o piercing porque los trabajadores rozan con el tema de la intimidad. Se les puede no permitir solamente cuando hay una afectación directa a la imagen de la empresa. Entonces, desde esa perspectiva tenemos varias cosas que puntualmente decir. El tema de la discriminación, el tema de la carta de despido, el tema de la reversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Que ahora todo tiene que probarlo prácticamente el patrono. Y podríamos hablar de algunos otros temas puntuales en materia del derecho colectivo de los trabajadores, ¿verdad? De la posibilidad que tienen ahora más, una fuerza mayor los sindicatos. En el sentido, los sindicatos ahora pueden llevar arreglos directos, al igual que lo hace un comité permanente, y además tienen siempre el sustento del artículo 54 y siguientes de la ley que habla sobre la convención colectiva, pero también deja reglas claramente establecidas de cómo es que se debe convocar, por ejemplo, una huelga y cuáles huelgas podrían ser legales y cuáles ilegales, y desde esa perspectiva deja muy bien sentadas las normas, en las normas las reglas que se debe seguir en esos procesos. Perfecto, don Marcos. Ahora, ¿qué ventajas ofrece la reforma procesal laboral a los trabajadores? Bueno, la ventaja, obviamente una de las más importantes es la certeza, pero la otra es que son procesos más ágiles, porque introduce el tema de la oralidad y esto hace que los procesos no son ninguno totalmente oral. Se hace la demanda escrita, se contesta la demanda por escrito y a partir de ahí nace la vida jurídica, la oralidad. Todo es oral, incluso hasta llegar al dictado de la sentencia. Y además da la posibilidad de la conciliación absolutamente por todo lado. Hay la posibilidad de conciliar en la vía privada, hay la posibilidad de conciliar en el Ministerio de Trabajo, o sea, en la vía administrativa, hay la posibilidad de conciliar en la vía judicial. De acuerdo a la reforma, se crean jueces conciliadores especializados en la materia para que en el mismo circuito judicial se puedan atender los casos desde el punto de vista de la conciliación. Y luego, si aún después de todo eso no se llega a la conciliación, da la posibilidad y la oportunidad de que el juicio se haga en dos partes en el mismo día. En la primera parte, que es para subsanar el proceso, ahí se vuelve a intentar la conciliación. Muy importante también decir que a los jueces de mutuo propio se les da el poder para que en caso de que un patrono sea condenado y éste no haya pagado los derechos mínimos de los trabajadores o no haya pagado los derechos sociales, también se le condene, ordena al juez a condenar a favor de la seguridad social los monumentos o los dineros que le deben a la seguridad social. Eso me parece a mí que es vital para los trabajadores, porque cuántas veces un trabajador trabajó durante 20 años con una empresa,
al final se pensiona, se va, cuando se da cuenta es que le pagaban menos de lo debido, finalmente va a un proceso, y en ese proceso resulta que durante 20 años no le cotizaron por la seguridad social, y cuando llega a pensionarse está ante un grave problema, que llega a los 60 y resto de años, le faltan 20 años más de cotización. Esto hace que ahora da la posibilidad, entonces, de que al condenarse directamente a los patronos al pago de la seguridad social, ya no tengan ese problema. Y otra cosa importante es que no hay necesidad de solicitar la indemnización y los intereses de los emolumentos que se van, perdón, de los dineros que se van a pagar en caso de una condena, sino que el juez de mutuo propio puede y debe condenar al patrono en este caso a que se paguen los intereses a título de daños y perjuicios. Okay. Hablábamos entonces de la agilidad de trámites y procesos vía la oralidad, ¿verdad? Que actualmente eso cambió con la entrada en vigencia de la reforma. Nosotros vamos a hablar después del corte comercial, ya que vamos a hacer una pausa acerca de cuánto durarían ahora los juicios versus lo que duraban antes, y también si tuvo obstáculos esta reforma procesal laboral y cuáles fueron esos obstáculos. Con nosotros en Desde el Colegio, un programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el doctor Marcos Amador Tenorio, coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, acerca de la reforma procesal laboral. Don Marcos, coméntenos entonces en cuánto se redujo el tiempo, ¿verdad? O pónganos algún ejemplo de los juicios antes y ahora que entró a regir la reforma procesal laboral, y si esta pues tuvo algunos obstáculos antes de entrar en vigencia. Efectivamente, uno de los principales, o lo más importante que la OIT empezó a presionar a Costa Rica hace ya 17 años para hacer una reforma procesal laboral, es porque hay una mora judicial tremenda en materia laboral. Los juicios duran en este momento 4 o 5 años y hasta más. Decía Couture que cuando los trabajadores pelean sus prestaciones, pelean los frijoles de sus hijos. Y no es posible que un país con una democracia tan desarrollada como la nuestra estemos en un país donde 4 o 5 años después se van dilucidando los asuntos, si es que se llega a dilucidar. ¿Por qué? Porque los trabajadores ya efectivamente han conseguido otro trabajo, ya le perdieron interés al tema y finalmente hay un desistimiento de los procedimientos. Esto hace que entonces la pretensión normativa es que por lo menos se reduzca un poco en menos de la mitad de lo que hoy estamos. ¿Por qué? Porque un poco lo que se pretende es llegar a las conciliaciones de que todos los procesos que se presentan, que aproximadamente son 2000 diarios, en lugar de irse al procedimiento y terminar por la vía normal, se termine por la vía normal, esto es a través de la conciliación, y por eso se abre la ventana enorme para que haya la posibilidad de conciliación. Pero finalmente, si el proceso llega hasta la evacuación de la prueba y por tanto una sentencia, la pretensión normativa es que se reduzca a la mitad de lo que hoy tenemos aproximadamente. Perfecto. En relación con otros países en la región, ¿cómo ve usted a Costa Rica en este tema? Bueno, muy bien. Costa Rica ha sido vanguardia siempre en este tema. Recordemos que con la entrada en vigencia del Código del año 43, si bien es cierto, fue tomado originalmente el Código de Trabajo de México como modelo, México y Chile, lo cierto es que Costa Rica fue vanguardia en ese momento en Centroamérica. Es más, los abogados, Barahona Estrever, en ese momento, que fue el que comandó la cuadrilla de abogados que hizo el Código de Trabajo, fue precisamente el asesor para hacer el Código de Trabajo de Guatemala, de Honduras y de otros países. Y hoy por hoy Costa Rica innova precisamente con esta legislación. Si bien es cierto, han habido algunos cambios sustanciales en algunos códigos de trabajo de Centroamérica, Costa Rica hace un cambio radical. ¿Por qué hace un cambio radical? Porque en principio, y yo siempre he sostenido que el nombre que se le puso está mal puesto, porque es reforma procesal laboral, y no solamente
cambie la reforma, o sea, no solamente reforma el proceso, es que reforma sustantivamente el Código de Trabajo en la parte individual, en el derecho colectivo, en el derecho de los empleados del Estado y además en el proceso. Eso hace que haya una reforma que cambia más de la mitad del Código de Trabajo, incorpora 89 artículos más, cambia 342 artículos del código actual, y me parece a mí que es una reforma integral del Código de Trabajo, y desde esa perspectiva creo que llevamos vanguardia. El año pasado participé en una actividad de la OIT ¿cómo se llama?, en Panamá, y me felicitaban, o sea, felicitaban al país a través mío de que hemos hecho desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, una reforma muy puntual en cosas sustantivas y en cosas procesales. Perfecto. Bueno, yo quiero comentarles que el Colegio de Abogados y Abogadas cuenta con más de 42 comisiones de trabajo. La Comisión de Derecho Laboral es una de ellas, y yo quiero consultarle, don Marcos, ¿qué papel tiene la Comisión de Derecho Laboral en este tema de reformas y específicamente en la laboral? Muy bien, desde que se inició con la discusión en las mesas de trabajo, porque un poco les cuento a los televidentes, el código inició de la siguiente forma, la reforma. Hubo una presión de la OIT que contrató en su momento al exministro de Trabajo, Víctor Morales, para que escribiera un primer borrador de lo que podría ser un proyecto de ley. Este lo llevó a la Corte Suprema de Justicia, la Sala Segunda se enamora de él, específicamente el magistrado Orlando Aguirre y la magistrada Julia Varela, retoman el documento, empiezan a pulirlo, lo llevan hasta la Corte Plena, y la Corte Plena, cuando ve que el tema es muy grande, lo pasa al Consejo Superior de Trabajo. El Consejo Superior de Trabajo llama a una concertación nacional en donde participan sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas y por supuesto los empresarios a través de la UCAEP, y se arma una discusión de más de 15 años. En esa discusión de 15 años el Colegio de Abogados participa por la Comisión de Derecho Laboral en algunas de las mesas de negociación, hasta que se llega a tener efectivamente un proyecto ya, digamos, pulido, que llega a la Asamblea Legislativa, se vota, y una vez votado se convierte en decreto legislativo, y ese decreto legislativo, luego, como todos sabemos, es vetado por la presidenta Laura Chinchilla en 5 artículos que tienen que ver con la huelga en los servicios esenciales. Servicios esenciales son aquellos que pongan en peligro la vida, la salud y la seguridad de las personas. Y a partir de ese momento, el Colegio de Abogados se aboca a hacer una serie de conversatorios y además de esos congresos nacionales e internacionales en materia laboral, a fin de ir entendiendo cómo es que se está planteando la reforma. Tanto es así que en el 2012, en septiembre de 2012, cuando doña Laura Chinchilla veta el proyecto, le solicitamos a doña Laura venir a ponerle ejecutes de la ley en octubre del 2012, que era el Congreso Internacional de Derecho Laboral que estábamos precisamente haciendo relacionados con la reforma. Pues obviamente la señora presidenta no vino por lo que todos conocemos, vetó la ley. Una vez que se vetó la ley, entra el presidente actual, don Guillermo Solís, y nombra de ministro precisamente ¿a quién? A Víctor Morales, que había sido el primero que escribió sobre este tema. Esto hace que Víctor Morales tenga una enorme influencia sobre el presidente para que vete, para que levante el veto. Ese levantamiento del veto, lo levantó efectivamente, se llevó a la Sala Constitucional finalmente en un voto muy complicado dice que lo hecho por el presidente está bien, por el levantamiento del veto por razones de constitucionalidad y oportunidad, más no lo que había hecho la presidenta Chinchilla, que había interpuesto un veto también por razones de constitucionalidad, y retiró el veto por razones de constitucionalidad. Esto hace entonces que se devuelvan los procesos hasta la Asamblea Legislativa, y en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento, don Rafael Ortiz, quien es el nieto de unos que había escrito el Código de Trabajo, le da un impulso importante, hay una negociación importante, ahí participamos el colegio directamente, y en el caso personal, en ese momento como asesor de servicios técnicos jurídicos, participé asesorando al ministro de Trabajo, don Víctor Morales, y al presidente de la Asamblea, hasta que en una negociación más o menos de 10 meses se llegó a tener un acuerdo entre todos los diputados y entre todas las fuerzas concurrentes de la producción, y finalmente se llegó a tener el código que hoy tenemos, de tal forma que la comisión nuestra ha hecho más o menos 4 conversatorios y 3 congresos dedicados exclusivamente a la discusión de la reforma procesal laboral.
Sin duda, eso es lo que quería mencionar. La Comisión Laboral del Colegio ha favorecido el debate nacional en este tema y es algo pues que agradecer, don Marcos. Se nos ha ido el tiempo, así que yo quiero pues agradecerle montones el espacio que nos dio el día de hoy acá en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, Angélica, al colegio sobre todo y a los televidentes. Muchas gracias, muy amables. Los invitamos por favor a que nos acompañe como siempre todos los miércoles por Canal 54 y Canal 19. Además puede vernos mediante el Facebook, que es Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y nuestra página web www.abogados.or.cr. Hasta la próxima semana.